En clases anteriores hemos trabajado con congruencia de triángulos, así como características propias de ellos. Hoy vamos a trabajar de la siguiente manera. Sabemos que en otros temas hemos estudiado que dos triángulos nos pueden servir para formar una nueva figura. En este caso, dos triángulos nos están ayudando a formar lo que es un paralelogramo. Entonces, a partir de aquí podemos sacar ciertas características, ciertas cosas que ya sabemos. Por ejemplo, podemos jugar un poquito con los ángulos, buscar ángulos iguales. Esta parte ya la hemos visto en temas anteriores. Todos aquellos que se encuentran dentro de las rectas paralelas y son cortadas por una transversal. Por ejemplo, supongamos el ángulo 1. El ángulo 1, ¿sí?, que está en este triángulo, tiene un ángulo que es igual a él. Por lo tanto, ese ángulo sería el ángulo 6. Y aquí solamente vamos recordando un poquito estos temas, ¿sí? Entonces, el ángulo, por ejemplo, el ángulo 2, también tiene otro que es similar a él. Y si observamos, lo siguiente se encuentran dentro de paralelas, es decir, líneas que por más que las prolongue, jamás se van a cortar. ¿Sí? Aquí están las primeras. Y podemos decir que están cortadas por esta línea, la transversal. Entonces, si lo vemos de esa manera, ¿sí?, aquí está el ángulo 2. Y recordamos que habían ángulos que eran correspondientes, alternos internos, complementarios, suplementarios, entre otros. Entonces, una vez que recordamos esto, podemos observar que este, como ya lo hemos estudiado, tiene que ser igual a este. Fíjense, uno está aquí, de este lado de la transversal, y este está aquí. Entonces, son iguales. Ahora, este sería con este. El ángulo 3 tiene que ser igual al ángulo número 5. Y así podemos seguir trabajando con diferentes figuras aplicando los conocimientos sobre ángulos internos, alternos dentro de una transversal y dos rectas paralelas. Otras cosas que podemos analizar de esta siguiente figura es, por ejemplo, digamos que queremos hacer suma de ángulos. Por ejemplo, digamos que vamos a sumar el ángulo 2 más el ángulo 3. Podemos ver que la suma de estos dos podría ser igual también a la suma del ángulo 4 más el ángulo 5, ¿sí? Que sería lo mismo, ya que si vemos del ángulo 2 es con el ángulo 4, el 3 es con el 5, entonces si sumo estos dos, sumaría estos dos, ¿sí? Recordamos, todos son ángulos. Y así puedo sacar varias formas y compararlos para que podamos decir que son los mismos. No necesitamos saber cuánto valen en realidad, simplemente con saber que son ángulos alternos, internos, correspondientes, etcétera, podemos decir que son iguales. Entre las preguntas básicas que a veces nos encontramos con este tema es, ¿cuál sería la suma de el ángulo 1, 2 y 3? Es fácil saberlo, ya que debemos recordar siempre que todos los triángulos, sin importar qué tipo sean, siempre suman lo mismo en sus ángulos internos, es decir, 180 grados. No importa cuál sea, un triángulo equilátero, escaleno, isósceles, no importa, siempre van a ser 180 grados.